Bien, la semana pasada habíamos comenzado el capítulo 14. Richard, ¿me puedes conseguir los Sharpies? No los Sharpies, los dry markers. Habíamos dejado a Pablo, ¿verdad? En Iconio. Thank you. Dejamos a Pablo y su equipo en Iconio. Vimos que en Antioquía tenían oposición de parte de los judíos. So we saw last week that in Antioch, Paul had opposition from the Jews, and we left them in Iconium. Y vimos que Pablo predicó inmediatamente en la sinagoga, luego de que había dicho que, ¿verdad?, que se iba a los gentiles, pero aún así, ¿verdad?, cumpliendo con el llamado de Dios a ir primero a los judíos, Pablo aún así fue a la sinagoga primero allá en Iconio. So even though Paul said, because the Jews opposed him, and he wiped the dust of his shoes, and he said that he was going to go to the Gentiles, still in fulfilling the commission of going to the Jews first, when he went to Iconium, he went to the synagogue. Y ahí él predicó, hermanos, y se convirtieron tanto judíos como griegos. Okay? And so when he preached there, both Jews and Gentiles believed. Y nuevamente, hermanos, se encuentra con oposición, ¿verdad?, de los judíos incrédulos que comenzaron a incitar a los gentiles para que se fueran en contra de Pablo y el resto de los hermanos. And even though, a great multitude of both Jews and Greeks believed, the unbelieving Jews, it says here that they sort of incited the Gentiles to be against Paul and the rest of the brethren. Pero vimos, hermanos, que ellos se quedaron allí por más tiempo y vimos que fue para asegurarse de enseñar la sana doctrina. Acuérdense que iban a dejar a un grupo de personas en medio de maestros del judaísmo que le iban a enseñar en contra del evangelio, en contra de Jesucristo. So remember that the reason they stayed there a little longer was because they needed to, number one, continue preaching the gospel, because there was more people to receive the gospel. But for those who had received the gospel, they needed to be taught the doctrine of grace, because they were going to be left there with teachers of Judaism which were going to teach against the gospel of Jesus Christ. Y luego nos dice aquí que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo señales y milagros por la mano de ellos, ¿verdad? So we see also that the Lord gave testimony unto the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Y vimos algunos puntos la semana pasada en cuanto a eso, hermanos, que en cuanto a las señales y prodigios, milagros, sanidades, o sea, vimos algunos ejemplos. Uno de ellos que vimos fue que cuando traían enfermos, ya fuera a Jesús o los apóstoles, ¿cuántos eran sanados? Todos eran sanados, ¿verdad? Todos. Contrario a lo que vemos hoy día, donde supuestamente hay sanidades, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, es que en Marcos 16 vimos que estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Ahí en ese contexto. Los apóstoles.
porque ese versículo las personas lo aplican hoy en día como si fuéramos usted y yo, que usted y yo vamos a hacer señales. Pero específicamente ese pasaje está hablando de ellos ahí, ¿verdad? Y vimos los versículos. Ve el video pasado para que entienda esa parte. Otra cosa, hermanos, es que estos milagros no eran ambiguos, o sea, que no eran dudosos. ¿Eran qué? Eran visibles y eran Reales. auténticos. Eran auténticos. Eran visibles. Esa palabra me gustó, visibles. Porque si yo tengo un dolor de cabeza supuestamente y digo que el hermano puso la mano sobre mí y me sané, ¿cómo se puede comprobar eso? Usted tiene que confiar en lo que yo estoy diciendo sin saber si le estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo, ¿verdad? Estos milagros eran diferentes. ¿Qué clase de milagros eran estos? ¿Qué sanidades habían ahí? Bueno, gente coja, ¿El muerto qué? ¿Los muertos eran qué? Resucitados. ¿Qué más? paralíticos andaban, Los paralíticos andaban, los ciegos veían, los ciegos veían, los mudos hablaban. y cada uno yo creo que daba testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Exacto. Y los que oían los conocían. Sabían quién era la persona. Sabían que si era un paralítico, o que si era ciego, o si era leproso. O sea que ahí no había duda, no eran ambiguos. Era auténtico, era real, era visible. Había evidencia, no se podían dudar, ¿verdad? O sea que eran milagros, hermanos, que no es como hoy en día el que supuestamente le larga la pierna más corta a la persona. Eso lo hago yo también, hermanos. Yo lo siento usted ahí en una silla y lo acomodo de una manera que una pierna se le vea más corta que la otra y después le hago un acto de magia y le alargo la pierna. ¿Verdad? Eso lo hago yo también, hermanos. Eso no es un milagro, eso son charlatanerías, ¿verdad? Ahora, una pierna corta, que verdaderamente la persona tenga una pierna por acá arriba, que sin cirugía no se le puede alargar, y que se alargue ahí frente a los ojos de las personas, ya eso sería un milagro. Pero porque tiene una pulgada de menos, supuestamente una pulgada de menos. Se lo da un jalón y para afuera. Exacto. So we're seeing that these were the signs. All the sick were healed. All the sick, not just some, all. This was given to the apostles. They were authentic, meaning that you had no doubt about it. The miracle was performed on somebody who people knew was blind or deaf or paralyzed or the dead being resurrected. There was no doubt about it. Okay? So these things about I had a headache and somebody laid his hand on me and my headache was gone, fine. I mean, that's fine, but I don't know how that's a sign, how that's a wonder. You cannot see a headache. If you can't see it, then it's not a sign. I can't see a headache, right? Si yo no puedo ver su dolor de cabeza, eso no es una señal, hermanos. Eso no es yo no puedo ver un dolor de cabeza. El único que lo siente es usted. Y el único que sabe si se le fue es usted, ¿verdad? O sea que no estamos hablando de esas cositas que las personas quieren usar hoy en día como si fueran milagros, ¿verdad? Cuando mi esposa no podía quedar embarazada, ¿verdad? Pero eso es algo que ustedes no podían ver. ¿Y qué sucede? Que Dios obró en esa situación a través de la medicina. No es un milagro, no es una señal, es lo que se le llama la providencia de Dios. Pero así es que nosotros lo hemos presentado. No lo hemos presentado como que Dios hizo un milagro. Lo presentamos como lo que es Dios obrando por los medios que ya de antemano Él ha provisto, ¿verdad? Pero eso es diferente a un milagro, ¿okay? Muchas de las cosas que vemos hoy en día son la providencia de Dios.
usted tenía que ir a tal sitio y no sé, le faltó un papel o le faltaba algo para poder abrir una cuenta de banco o cambiar un cheque o lo que fuera. Y de momento la cajera me dice, no se preocupe, yo tengo aquí más información suya. Eso no es un milagro, eso es la providencia de Dios, que Dios haya proveído de antemano, ¿verdad? Que usted va al supermercado y no hay estacionamiento y de momento sale un auto y se abre el espacio. Eso no es un milagro, eso es la providencia de Dios, ¿verdad? O sea que hay que distinguir entre un milagro y la providencia y charlatanerías también, ¿okay? Y otra cosa que habíamos dicho, hermanos, es que ¿cuánto tiempo se tomaba el milagro en realizarse? Era inmediatamente, ¿verdad? Al instante, enseguida. Inmediatamente. Okay, o sea que estas son por lo menos 4 puntos que yo quería que ustedes tengan en mente, hermanos, que en cuanto a las señales, prodigios, milagros, ¿habían otras personas que podían hacer esto aparte de los apóstoles? Sí, pero estaban relacionados con los apóstoles, porque eran los apóstoles los que el Espíritu Santo a través de los apóstoles conferían esos dones a los miembros de la iglesia, ¿verdad? O sea que eso era algo conferido a través de los apóstoles, y el propósito era el de confirmar la palabra de Dios. Bien, vamos a borrar esto. So miracles were immediate, they were authentic, they were performed, they were given to the apostles. Everyone was healed. Now there's other people who could in the church who could heal, but they were always related to the apostles. They had received the gifts. The Holy Spirit gave the gifts through the apostles. It was conferred through the apostles. Gracias, Eunice. En preguntas en cuanto a eso, hermano. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Usted sabe que el año pasado muchas de estas personas, como lo son Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn y todos estos otros que supuestamente son evangelistas, supuestamente son siervos de Dios, supuestamente son apóstoles, profetas, etcétera. ¿Cuántos de ellos profetizaron la pandemia? Ningunos. Ninguno de ellos profetizó la pandemia. ¿Cuántos de ellos profetizaron la violencia que iba a haber en Estados Unidos? Ningunos. Y las profecías que ellos han hecho, todas se han, ¿cómo se llama esta palabra? Se han desboronado, porque no se han cumplido. Y luego este señor Kenneth Copeland hizo una payasada en televisión, supuestamente reprendiendo el virus del coronavirus. Tremendo payaso. Reprendiendo el virus del coronavirus y llamando fuego del infierno para quemarlo, y hasta lo sopló en cámara. Es una ridiculez, hermano. Se prestó para ridículo. Y el virus se le rió en la cara, básicamente. Y para estas personas, todas estas personas, para tratar de arreglar esa metida de pata de ellos, salieron con una, creo que se le llama la Prophetic Standard Statement, una declaración estándar profética, que es como una declaración de fe explicando lo que son profecías, y que cuando, una de las cosas que ellos dicen es cuando uno de estos profetas de ellos se equivoca, que no es necesariamente un falso profeta. ¿Y entonces qué es?
Hay una tercera categoría en la Biblia, porque la Biblia tiene dos categorías. Tiene el verdadero profeta, que no falla, y tiene el falso profeta, que va a fallar. Entonces Dios ¿cómo se dice? No hizo las cosas bien porque Dios es el que está hablando por medio del profeta. Ajá, exacto, entonces Dios sería un mentiroso. Claro. Eso se convertiría en una blasfemia. Estamos viendo, hermanos, entonces ven por lo que yo le traigo todas estas cosas para que usted y yo no caigamos de soquetes en la trampa de esas personas. ¿Okay? Las profecías ya están escritas, los profetas ya se acabaron, los apóstoles ya se acabaron. ¿Qué hay ahora? Evangelistas, pastores y maestros. Eso es lo que nos dejó el Señor. Y si el Señor quiere dar una profecía, si Él quisiera, ¿ok? No estoy diciendo que lo hace. Si Él quisiera dar una profecía, lo hacía. Pero hasta el día de hoy, todas las que hemos visto, ninguna se han cumplido. O sea, profecías de estos que se llaman profetas. ¿Okay? De la Biblia no, los de la Biblia están ahí al grano, están al pie de la letra. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero, hermanos, que ustedes tengan ese celo por la palabra de Dios. Un celo por la palabra de Dios. Bien, y la semana pasada hicimos un mapita, ¿verdad? Para más o menos trazar el curso que tomó Pablo. Y lo voy a hacer aquí rapidito. De Israel. Y entonces ellos salieron de acá de Antioquía. Acuérdense que hay dos Antioquías. Ellos fueron aquí a la isla de Chipre. Entraron por Salamina. Llegaron a Pafos. Acá arriba a Pergue. ¿Esos lugares todavía se mencionan por el nombre o...? Muchos de esos nombres han cambiado ya porque esas áreas ahora son turcas, son musulmanes y sí, son áreas musulmanes y ellos han cambiado los nombres. Entonces esta es la Antioquía de Pisidia. De aquí fue que Pablo salió sacudiendo sus pies porque los judíos rechazaban el evangelio. Y vamos a hacerle aquí trazar las flechitas de ese viaje de ellos. Okay. Así se lo aprenden más, se le hace más fácil recordar de dónde Pablo salió, a dónde fue, qué pasó en cada lugar. Okay. Y nos habíamos quedado ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, en el capítulo 14. Acts 14, verse 4, we're going to read right there. Y dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. But the multitude of the city was divided, and part held with the Jews and part with the apostles. Y cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes se arrojaron para afrentarlos y apedrearlos,
Entendiéndolo ellos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra de alrededor, y allí predicaban el evangelio. And when there was an assault made both of the Gentiles and also of the Jews with the rulers to use them despitefully and to stone them, they were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about, and there they preached the gospel. Vieron, hermanos, que donde quiera que ellos iban era predicar el evangelio. Esa era la prioridad de los misioneros, era la de predicar el evangelio. Y luego nos dice aquí que ellos estaban en esa ciudad, ¿verdad? En Iconio, y como los judíos y los gentiles, había división entre ellos, y habían unos que querían apedrearlos. Ellos huyeron a Listra y Derbe. Vamos a ponerle aquí el lugar a donde ellos fueron. Que fue más o menos esta área de aquí. Vamos a hacerle un círculo. Esta área de aquí eran Listra y Derbe. Ok, por aquí, por esta, un círculo verde. Aquí estaban Listra y Derbe. O sea que ellos estaban circulando por esa región. En Listra y en Derbe. Por aquí, por esta área. Ellos estaban circulando en esta área. Así que vamos a ponerle el rojo también, que el rojo señala a donde ellos fueron. Así que son amenazados con ser apedreados. So they are threatened with being stoned, and they fled to Lystra and Derbe. Y cuando leemos, hermanos, los versículos 7 al 18, que ya vimos que allí predicaban el evangelio. Ellos no dejaron de predicar el evangelio. They did not stop preaching the gospel. So let us see verses 7 through 18. Para que veamos lo que sucede aquí ahora. Capítulo 14. Versículos 7 al 18. So Acts 14, verses 7 through 18. Y allí predicaban el evangelio. Acuérdense que estaba en Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Y por toda la tierra de alrededor. Y en Listra se hallaba sentado cierto hombre, imposibilitado de sus pies, o sea que era un cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Ok, ahí tenemos una persona, hermanos, adulta, que desde el vientre de su madre, dice ahí, era cojo. Parece que había nacido con los pies torcidos. Acuérdense que estamos hablando, ahorita hablamos de milagros auténticos. ¿Y cómo sabemos que es auténtico? Bueno, las personas que lo veían, lo conocían. Sabían que era cojo. ¿Verdad? Salud. So, if you're following in verse 8, here's a man that was crippled from his mother's womb. He could not walk. He never walked before. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Vamos a parar ahí un momentito. And the same that man heard Paul speak, who steadfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand upright on thy feet. And he leaped and walked. Bien, hermanos, el hombre está poniendo atención al evangelio.
¿Qué está predicando Pablo ahí? ¿El Señor te va a sanar o el Evangelio? El Evangelio. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está predicando. Él no está predicando el Señor va a sanar. Por lo menos eso es lo que vemos ahí. El pasaje nos dice que está predicando el Evangelio. Y quiero hacer la distinción porque hoy en día, ¿qué es lo que se anuncia? Anuncian, ven para que el Señor te sane. Ya no se anuncia el Evangelio. Dicen Cristo sana y salva, pero enfatizan más el qué. El sana. Hablan más de sanidad que de salvación. Okay? If you notice there, Paul is preaching what? The gospel or healing? The gospel. Versículo 7, ¿verdad? Predicaban el evangelio. Tenemos que ir con el contexto. We got to go with the context. So, we can't add to that something that it doesn't say. No podemos añadirle ahí algo que no dice. Okay? And the reason I emphasize this is because nowadays you hear a lot of this message. Come to church or come to the crusade or whatever. Christ saves and heals. And then there's very little gospel preached and a lot of healing preached. Hermano, eso me suena a mí como mercadeo. Sounds like marketing. Of course, everybody wants to be healed. Todo el mundo quiere ser sanado, por supuesto. Usted y yo queremos ser sanados, por supuesto. Hermano, si usted me está ofreciendo algo que yo quiero, que va a mejorar mi salud, yo voy a querer venir, ¿verdad que sí? Pero el interés del evangelio está ahí, no necesariamente. Puede que sí, pero la mayoría de las personas, hermano, ¿para qué vienen? Vienen para el beneficio, pero vienen para el compromiso. No. Ahí está el detalle, ¿verdad? You know, we all want to be healed when we're sick. Of course, I'm not against that. But when you make that advertisement, which is marketing, a lot of the people are interested in the benefit, but not in the commitment. Que están interesados en el beneficio, muchos de ellos, pero no en el compromiso. ¿Okay? Entonces, hermanos, el hombre está poniendo atención. So the man is paying attention. Es posible, hermanos, que Pablo, al mirar a este hombre, acuérdense que el Espíritu Santo está respaldando a Pablo, y es posible que el mismo Espíritu Santo le haya podido permitir ver a Pablo que este hombre estaba fascinado por el Evangelio de Jesucristo, que este hombre el Evangelio de Jesucristo lo había convencido. Okay? And so it's possible that the Holy Spirit prompted Paul to notice how attentive this man was and to see that as the man being convinced by the gospel. Okay, by the gospel. Y mire lo que sucede. Sin el hombre preguntar ni decir nada, ¿qué hace Pablo? ¿Qué le dice él? Levántate derecho sobre tus pies. No hizo show. No lo llamó al frente. No le dijo, tú quieres ser sano. No le dijo esto, no le dijo lo otro. No le hizo un montón de chanchúes. Pero él tenía fe, pastor. Él dice que Pablo vio su fe. Exacto. Su fe en Cristo. Amén. Eso fue lo que Pablo vio. Sí. Y entonces Pablo, encima de la salvación, le da algo adicional. Amén. Digo, el Señor le da algo adicional, ¿verdad? A través de que tenía fe para ser sanado. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, hermanos. El Evangelio de Jesucristo nos convence. Y cuando despierta esa fe en nosotros, que eso lo hace el Espíritu Santo, que eso es el proceso de regeneración. Ahora la persona tiene esa fe en Cristo, pero tiene fe también para creer que Dios puede hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Y Pablo vio eso en él. ¿Y qué hizo el hombre? Dice ahí que ¿qué?
saltó y anduvo. Hermano, usted sabe, una persona que no haya caminado en toda su vida, si no ha aprendido a caminar, ¿cómo se va a levantar caminando y saltando? Eso es un milagro auténtico. See, this is a man who has never walked. And if he's never walked, he's never learned how to walk. He doesn't have that muscle memory for balance and walking. So how does he just walk and leap? That's an authentic miracle. O sea, cuando Dios hace un milagro, lo hace completo, hermanos. No solamente le enderezó los pies, sino que fortaleció esos músculos, las fibras de esos músculos, regeneró quizás los nervios para que los músculos tuvieran memoria de cómo balancearse, cómo caminar, cómo saltar. Dios hace un milagro completo, hermanos. No los hace a media. So God's miracles are whole. They're complete. They're not halfway. Not only did he straighten his feet and strengthen his muscles, he gave him muscle memory and balance and coordination so he could walk and leap. That's an authentic miracle. Es un milagro auténtico, hermanos. Hay personas que han hecho supuestamente milagros y pasa una persona con muletas o con bastón y el evangelista o evangelisto le quita la muleta o el bastón y se lo bota y le dice camina y la persona sigue caminando y ahí todo el mundo glorificando a Dios porque hubo un milagro, pero es que mire la diferencia. Este hombre se levantó caminando y brincando. Los milagros que usted ve por ahí hoy en día son andando igual que Frankenstein. ya. El de Pedro también, aquel que era paralítico, entró al templo con ellos saltando y corriendo. Auténtico, un milagro auténtico. Ahí no había duda, ¿verdad? Vemos esa similaridad ahí. Sí, hermano, yo lo que quiero es que ustedes sepan lo que es un milagro. Que un milagro no es que le botaron el bastón a aquel y dio 2 o 3 pasitos, hermano, pero ¿qué le costaba? Tenía que hacerlo. Porque está frente a la gente y va. Pero muchas de estas personas, hermanos, tienen que ir a recoger el bastón otra vez y tienen que ir a recoger la muleta. Okay, un milagro auténtico es como lo que nos habla aquí la Biblia. Okay, that's an authentic miracle. It's none of that. You know, you take away the man's crutches and tell him to walk. Yeah, he might have some strength in his legs and he might walk a little bit, but walking wobbly is not a miracle. Walking unbalanced and uncoordinated, that's not a miracle. That's just the man putting extra effort into that walk. O sea, hermanos, que esa persona que supuestamente está siendo sanada, que no tiene la muleta y está dando 2 o 3 pasitos, pero medio desbalanceado, el estar desbalanceado y sin coordinación, hermano, eso no es un milagro. Eso es una burla. Eso es una burla contra esa persona y contra el Señor. Y contra los que están viendo también. O sea, que tengamos cuidado, hermano, porque estas personas que están engañando a muchos, hermanos, esa es la clase de milagros que ellos hacen. So these people who are deceiving, these are the miracles that they're performing. ¿Y quién sabe que esas personas no eran paralíticos? Exacto, hay casos. Simplemente pegaron a hacer así para que la gente viera que sí, También. el Señor hizo un milagro. Es muy posible. Exacto, sí. Ahora, hermanos, han habido personas que genuinamente padecían de un dolor de la cadera o de un dolor de la rodilla y no podían caminar. Y hoy día están testificando que ya ellos no tienen ese dolor. Sí los hay. Yo no estoy negando nada de eso. Estoy negando, hermanos, aquellas cosas que caen dentro de el amparo de lo que es charlatanería. ¿Ok? Eso es lo que estoy señalando. So what I'm pointing out here is charlatans. Okay? I'm not going to argue with people who have had the experience of having arthritic knees or hips or whatever, and now they're testifying that they don't have it or that they're healed completely. I'm not arguing against that.
I'm arguing against these so-called miracles. Okay? Eso es lo que yo estoy señalando aquí. Eso es lo que vemos aquí a Pablo haciendo, un milagro auténtico. That's what we see here, an authentic miracle. Ahora, vamos a ver versículo 11 en adelante. Y cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, acuérdense que Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Quién es el personaje principal del evangelio? Jesucristo, ¿verdad? So Jesus Christ is the main character in the gospel. O es el único personaje, mejor dicho, ¿verdad? Porque ahí no hay ángeles, ahí es Cristo solamente. Okay, he's the only one in the gospel. There's no angels involved there. Y cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, que era un idioma que ellos hablaban ahí: los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificio con el pueblo. So verses 11 through 13, the people thought that they were gods, Zeus and Jupiter. Jupiter and Hermes or Mercury. And they even started sacrificing to them. Okay. Ahora, hermanos, ahí es donde está el peligro de el enfatizar los milagros. Dios salva sin milagros, hermanos, sin hacer milagros de sanidad, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo le salvó usted? ¿Con señales y prodigios y milagros o con el predicar de la palabra de Dios? Con el predicar de la palabra de Dios, ¿verdad? So how did God save you? Was it through signs and wonders, or was it through the preaching of the gospel? The preaching of the gospel. Okay? Entonces estas personas, hermanos, Pablo les predica el evangelio de Jesucristo, ha estado hablando de Jesucristo, ven un milagro, ¿y qué hizo el milagro? Los convirtió. So Paul is preaching the gospel of Jesus. They see the miracle. And did the miracle transform them? No los transformó. Los dejó iguales. ¿Qué le había dicho a Abraham allá en el seno de Abraham? ¿Qué le había dicho él al rico en el Hades cuando el rico le dijo que enviara a Lázaro? Que si alguien fuera de entre los muertos, creerían. Si alguien fuera entre los muertos, creerían. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Si no creen a Moisés y a Abraham, tampoco creerían que alguien se levantó entre los muertos. Si no creen a Moisés y los profetas, aunque los muertos resucitaren, tampoco creerán, ¿verdad? Aunque los muertos se levantaren, tampoco creerán. O sea, si no creen la palabra de Dios, un milagro no lo va a hacer. ¿Okay? Un milagro no va a convertir a la persona. El milagro era para respaldar la palabra de Dios, para demostrar que Dios estaba ahí. ¿Okay? Eso sí lo garantizamos, que el milagro confirmaba el evangelio. Y que ellos eran dirigidos por Dios. Exacto, que eran siervos de Dios, genuinos. Acuérdense que la religión popular era el judaísmo. Y el judaísmo se podía jactar de los milagros de Moisés, de los milagros de Josué, de Elías, de Eliseo. Ellos podían jactarse de eso. Pues Dios les está demostrando a ellos los mismos milagros que yo hice a través de Moisés, los estoy haciendo a través de mis siervos. O sea que es la misma línea de fe, es lo que le está dejando saber Dios a los incrédulos. Okay? So God is, remember, the miracles are to confirm the word. They're not to convert people. They're to confirm the word of God as the authentic message of God and his messengers. Okay, that's what the miracles do.
Y lo que sucede aquí, hermano, es que estas personas, estos eran paganos, ¿verdad? Vamos a poner el contexto ahí. Estos eran paganos, so these people were pagans. Y había una leyenda, un mito, ¿verdad? De los griegos y de los romanos, que los dioses venían y se transformaban en humanos. Y ellos hasta tenían relaciones con los seres humanos y todo, ¿verdad? Y que de vez en cuando estos dioses venían y se tomaban forma humana. Y se cuenta en uno de estos mitos que Júpiter descendió y ninguno de los seres humanos le dio hospitalidad, excepto un matrimonio. Les dieron hospitalidad. Entonces Júpiter se volvió furioso y lo que hizo fue que destruyó a toda aquella población por no haberle dado hospitalidad. Y ahora vemos aquí la leyenda de Júpiter y Mercurio. Ellos de vez en cuando descienden, toman forma humana, y si no le damos hospitalidad, ¿qué va a pasar? Nos destruyen. Ahora ven a Pablo y a Bernabé y los confunden con ¿quiénes? Júpiter y Mercurio. ¿Por qué se revolcó esta gente a ofrecer sacrificios? Para no ser destruidos. Sí. Pero eso es lo que hace la idolatría, el paganismo, hermanos, la superstición, las fábulas. Hacen que las personas hagan cosas antibíblicas, cosas que no honran a Dios en nada. Los lleva a la idolatría. Okay? So what we see here is the people acted this way because they had their myth about Jupiter and Mercury that they frequently or occasionally visited the earth and took human form. And on an occasion, they came down and the people did not offer them hospitality except for a couple. And out of anger, Jupiter destroyed that town, destroyed the people. So these people this is a legend, this is fake, this is not real, okay? This is their myth. And they believe that myth so much that when they see Paul and Barnabas do this, they confuse them with Jupiter and Mercury, so they act according to their pagan beliefs. We need to offer sacrifices. These are the gods. We don't want to be destroyed. Hermano, que eso es lo que hace desafortunadamente los mitos, la mitología, las fábulas, las supersticiones esclavizan a la gente. ¿Te he escuchado, hermano, a cuántos de ustedes le metían miedo con el cuco? Y a cuántos de ustedes le tenían miedo a la oscuridad por el cuco. Pero en la oscuridad no había nada. Pero para usted había un cuco ahí. Sí. Mira, no abras esa puerta que ahí está el cuco. Y entonces, ¿qué usted hacía? Que no abría la puerta, ¿verdad? Hermano, usted se vuelve esclavo de las supersticiones. Se vuelve esclavo. Esta gente eran esclavos. Ellos necesitaban ser libertados de esa esclavitud. See, these people were slaves of their superstition. And it's the same as when you're a child and you're scared with the boogeyman story. And they tell you, don't go into that room because the boogeyman is there. And you don't dare enter there, even though there's nothing in there. You become a slave of your fear, a slave of that made-up story. Yo me recuerdo, hermano, que cuando yo estaba en tercer grado en Puerto Rico, se ponían a contar historias de los espíritus espinosos, le llamaban. Y yo les tenía un miedo, hermanos. Eran los muchachos en las escuelas metiendo miedo. Yo no podía dormir de noche. No podía dormir de noche porque le tenía miedo a los espíritus espinosos. Esclavo, hermano, de la superstición, de las fábulas, de los cuentos que no son reales. Y pueden ser tan esclavizantes, hermano, que usted puede cometer idolatría. You know, you can commit idolatry by being subject to these fables, to these myths. Se trastorna uno. Se trastorna uno, exacto.
Y eso es lo que estaba pasando con estas personas, hermanos. El mensaje de Jesucristo ahí bien claro. Hay un milagro que respalda la palabra de Dios, pero estas personas están tan aferrados a sus fábulas, tan esclavizados por el miedo, por el terror, que ignoran completamente el evangelio y se van a ofrecerle sacrificios, siguiendo fábulas. De igual manera, hermanos, hoy en día alguien dice, yo soy profeta, dice 2 o 3 cosas y usted tiene que obedecerle. No, que ese es el siervo del Señor. Cuidado con el ungido del Señor, no toques al ungido del Señor. Y si él le dice a usted que tiene que dejar una ofrenda de $500, porque si no va a pasar X, Y o Z, usted por el miedo hace un sacrificio de darle $500. Estamos viendo, hermanos, que los tiempos no han cambiado. Estamos viviendo las mismas fábulas. Todas estas personas que dicen ser profetas, pruébelos. Póngalos a prueba. Póngalos a prueba a ver si son profetas de verdad. Que si no dan, no son bendecidos. Que si no dan, sí, que el Señor los va a castigar, que se van a ir al infierno, que no son salvos, que le van a caer maldiciones. Hermanos, al cristiano no le caen maldiciones. Usted está en la gracia, va protegido por la gracia de Dios. Amén. Y nada le va a pasar a usted que Dios no permita. Amén. Lo que nos pase es porque Dios lo permitió y Dios tiene un motivo, un propósito Amén. y un plan. Amén. Hermanos, no se deje llevar por fábulas. No se deje llevar por mitos. No le tenga miedo a estos hombres. Esos son meros hombres, hermanos. Son meros hombres que lo que hacen es amedrentar y meter miedo. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. Ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Usted está en las manos de Cristo. Y lo que le pase a este cuerpo está en la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Pero su alma, ¿quién la va a tocar? Nadie, porque está en las manos de Cristo, ¿verdad? Si esa gente hubiera sabido eso, no hubieran hecho estos sacrificios, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta ahí, hermanos? Otra cosa que yo quería decir, que hay gente en el púlpito que se visten como se vistió Aarón, Sí. para que ellos lo miren como un hombre taxado. O sea, Sí. yo he visto eso en televisión. Sí los hay. Se visten como Aarón y tienen ropa de esto, Con la mitra y ay, todo. esas cosas, Sí. para que la gente enfoque, Sí. la visten ellos. Sí. Y Hermanos, también tenga cuidado. Gracias, hermano Daniel, eso es verdad. Eso yo lo he visto también. Tenga cuidado también con personas que pretenden tener un privilegio espiritual superior al suyo. Personas que pretenden que ellos saben algo que usted no sabe. ¿Sabe cómo se le llama eso? Eso es gnosticismo. Esa era la vieja religión con la que el apóstol Pablo y el apóstol Juan tenían que batallar. El gnosticismo. Esto era un grupo religioso que ellos decían que hay un conocimiento, un misterio que solamente ellos sabían, pero no era por conocimientos naturales, ¿verdad? O sea, que usted no era meramente leer la Biblia y dejar que el Señor le iluminara a través de la Biblia. Era algo especial que solamente ellos secretamente sabían, que les había sido conferido a ellos porque ellos habían llegado a un plano más espiritual que usted. Tenga cuidado con esas personas también que pretenden tener un privilegio superior al suyo. ¿Ok? Porque después le quieren vender también estas doctrinas que no se encuentran en la Biblia, pero ellos las quieren inventar. hermano, por eso fue que el apóstol Pablo le dijo a ellos que nadie tenga más alto concepto del que debe tener. Exacto. Querían tener más alto concepto que los demás, Ya. para servir. Que dice el que esté más, el que se crea más,
Porque yo sé que hay un párrafo en la palabra de Dios que dice aquel que se engrandezca más que el otro, y ese será humillado. El que se enaltezca será humillado y el que... Entonces, usted diciendo esas palabras, pues hay ese versículo en la Biblia. Sí. Porque la gloria es siempre de Dios. Y esas personas que se creen así altivez, como digo yo, Ya. yo lo veo como altivez, pues Dios siempre lo deja en la fuerza. Ya. Ya, hermano, y búsquese en YouTube para que vea los disparates que dicen estas personas. Ellos salen con una de disparate y después salen con la bendición de la manguera y la bendición de la pescosada y la bendición del zapatazo y la bendición de yo no sé. Exacto. Joel, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que yo estaba entre medio de gente que he oído hablar, que son elocuentes, son gente que convencen, Ya. que saben la palabra, porque sí saben palabras. Ya. Pero cuando a veces yo me sentía como una cucaracha en un baile de gallina, yo me sentía ahí. Pero cuando veo el trasfondo, al pasar de los años, que yo me pongo a dar cuenta de la vida de ellos, yo digo, eso es un cristiano de veras. No, es que Sabe eso... Biblia, Ya. convence, habla lindo, Ya. pero su trasfondo y su vida actual, porque siguen haciendo, no son de cristianos, no dan el ejemplo de cristianos. Ya. Ese es el problema, hermanos, que... Acuérdense que en Cristo, ¿cómo es que dice? Que no hay varón ni hembra, no hay... Aunque ese versículo tiene que ver con la salvación, no con ministerio y nada por el estilo, pero es el problema que estas personas se creen tener un grado más alto de santidad que usted. ¿Ok? Hermana Janet. Llegando con el control también de las congregaciones, que yo estaba viendo un video que el pastor de esa congregación dio la orden y salió corriendo la congregación completa, se acostaron en la grama afuera y empezaron a comer grama. No comen ellos, pues yo no. Hermano, eso es exactamente esto que estamos viendo aquí. Gente viviendo bajo fábulas, ¿okay? Mitos. Una persona que se me viene en mente es una evangelista en Puerto Rico. No quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Para no darle promoción. Pero años atrás ella había dicho que si usted usa el blower, las damas, si usted usan el blower, se tiran el pelo, o usan la plancha, que eso es pecado, eso impide la santidad. Yo vi eso. Ya usted deja de ser santa. Pero no se encuentra en la Biblia, ese Señor se lo dijo. Una placa ahí. El Señor le dijo, yo te he dicho que le digas a las damas de la iglesia que yo no quiero que ellas se pasen el blower ni la plancha. Y eso ya lo metió ahí con asuntos de santidad. Fábulas. Entonces, como son personas que parecen ser súper espirituales, súper santos, porque se ponen el pelo así y se ponen unas faldas hasta allá abajo y unos gabanes hasta aquí, unas blusas o lo que sea, y hasta acá, ya eso es ascetismo, eso no es cristianismo, eso es ascetismo, austerismo. Eso no tiene que ver con santidad. ¿Cuántos monjes no vivían en ascetismo y austerismo? Y eso ni los santificó ni los salvó. Eso no santifica, ni salva, ni justifica. Pero la gente los miran como si fueran subliminales. Los tienen como si fueran sus papas. Y lo que ellos digan, eso es. Sin buscar la Biblia, sin cuestionarlo. Y mire que hermano, que no hay manera de sacar a esa gente del error. Que mucho yo les traté de refutar y de tratar de traerle luz para que entendieran. Y me mandaron para el infierno, me dijeron que yo era un hijo del diablo, me dijeron que Lucifer era mi padre, que si yo no sé qué, que si esto, que si lo otro. Y yo pero pues mira, si te lo estoy señalando en blanco y negro por las escrituras, mira lo que dice aquí, léelo por ti misma. Janet. Pastor, a mí me salieron con cosas por teléfono. Alguien le pasó el número mío de teléfono, no voy a decir quién fue la persona, a una pastora en Florida. La persona quiere decir que yo me tenía que salir de aquí porque yo estaba en la iglesia muerta.
que nosotros hacíamos aquí lo que nos diera la gana. Yo le contesté, mi pastor, nuestro pastor, predica la sana doctrina. Y si él no estuviera dando lo que el Señor le pone en su boca, yo me iba de aquí. Mas tuve la mala experiencia que hace unos meses atrás me enteré que la tía menor de Fátima falleció. Pero lamentablemente tú la veías con esos marcas hasta aquí, murió de cáncer, y según me dicen, en su lecho de muerte todavía con todos los códigos y las cadenas, porque esto le sirve de techo a esas personas. Cuando yo estoy bien, mi papá experimentó doble vida en muchas personas que él conoció que iban a una congregación que él era amigo de ese pastor, y dice que había doble vida. Y es una pena. Ya. Esa pastora que le dijo eso a usted, dile que me llame a mí. Yo hablo con ella. Con mucho gusto, sí. Yo le iba a decir, si me llama de nuevo, ¿puedo mandarle uno de los videos? Porque como yo le dije a No, que me llame a mí directo, no le envíe video, que me llame a mí directo. Hablamos con Biblias abiertas. Ya. Porque yo le dije a la tele en casa. Lo primero que le voy a decir es, la mujer calle en las congregaciones. Eso es lo primero que le voy a decir. Yo le dije a mi señora en casa ella Ya, que no está ni supuesto a estar de pastora ni predicando. mire lo que yo le dije a mis hijos. Le dije, ella nunca ha visto a nuestro pastor predicando ni lo ha oído para venirnos a juzgar de que estamos como los que Sí, porque de la prosperidad. están prejuiciados, son personas prejuiciadas, están llenos de legalismo y ellos, si usted no vive bajo el legalismo de ellos, usted está perdido. Ese es el peligro del legalismo. El liberalismo es peligroso, pero el legalismo también es peligroso. Nosotros no somos ni legalistas ni liberales. Por eso es que Nosotros somos bíblicos. Ya. yo estoy aquí porque aquí es donde he encontrado una iglesia que me hace predicar. Exacto. Ya. Pues la próxima vez que se comunique conmigo, con gusto le puedo dar mi número de teléfono. Que yo escucho a ver lo que tiene que decir y después le digo lo que dice la Biblia. ¿Entiendes? Eso no. Ya yo estoy curado de eso. Y a mí no me. Por eso yo se lo dije, si no fuera así, Ya. o sea, yo me hubiese ido de aquí. Ya. Pero me mantengo allí porque se predica la sana doctrina. Si esos son gente legalistas, esa gente no va para ningún lado. Y cuidado si es que son salvos. Porque no se puede mezclar la salvación por obras con la salvación por fe. Esas cosas no mezclan. El evangelio que mezcle salvación por obras, legalismo, con el evangelio, eso no es el evangelio, eso es anatema. Y Que le tomé un poquito de tiempo. sí, Mi papá, porque yo quiero que me diga si yo hice bien esto. Mi papá me dice, dicen que salvación por fe y no por obras solamente. Le iba a explicar y le dije, espera, yo te voy a... Fue lo primero que me pasó por la mente. Tú vas caminando y vas a una granja y hay una vaca. El dueño de la vaca va a llevarlas al matadero. Pero a ti te da pena y tú las compras. ¿Qué hicieron las vacas para que puedan salvar? Y le dije, así mismo Jesucristo nos vio a nosotros que íbamos condenados al infierno y con su sangre preciosa nos compró y nos rescató. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? nada. Y la vaca no va a irse por sí misma al matadero tampoco. Una vez que la rescatan de ahí, ella quiere estar en el pasto. Esa es una buena analogía, me gustó. Ya, eso es lo que hace el legalismo, esclaviza. Lo mismo que estábamos hablando aquí, las fábulas, las supersticiones, los mitos. El legalismo nos lleva a eso, a las fábulas, las supersticiones, a los mitos. Y estas personas están esclavizadas por eso, por las mitologías y sus propias fábulas. ¿Entiendes? Y para ellos nadie es salvo excepto ellos, porque ellos están siguiendo sus fábulas, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta o comentario antes de cerrar? Todo eso viene allá de esos países, Ya. que gente que se han transportado acá, han traído eso y lo han mezclado con el evangelio. Exacto. Hermano, y usted ve como lo ponemos por Biblia, lo ponemos ahí, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que vemos, esto es lo que tenemos que creer. Pero para ello nosotros somos ¿qué? De la prosperidad y liberales y yo no sé qué. Si yo fuera de la prosperidad, ya quisiera yo tener $1 millón en el banco. Si yo fuera de la prosperidad, no,
Hermano, yo tengo que ganarme mi cheque todas las semanas trabajando con el sudor de mi frente, igual que ustedes. Bueno, si soy próspero es porque el Señor me ha dado lo que tengo. Tengo que comer, tengo un techo y tengo con qué vestirme, ¿verdad? Pastor, la parte buena es que cuando yo le dije eso a mi papá, él dice, ahora está viendo los videos de verdad, lo dice, está buscando más para alimentarse, vamos a ver si ese no lo encamina. Ya. Está bien, Richard, bájame. Bien, hermano, vamos